Empezamos. Buenas tardes, amigos de Perú y de Latinoamérica. Le damos la bienvenida a nombre de nuestro espacio virtual CAPA Social Work, CAPA Trabajo Social. En esta oportunidad tenemos a Juan Carlos Díaz Colchado, un invitado de lujo, y él es docente del área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Iniciación Jurídica y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado de abogado en la Universidad de San Pedro, autor de diversas publicaciones y artículos en temas de derecho. El tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser sobre la improcedencia constitucional de la vacancia presidencial, ¿no? Hemos tenido una etapa de crisis, justo con esta muerte de dos jóvenes estudiantes, y realmente ha sido un golpe, ¿no?, para toda la población haber pasado todo este conflicto a raíz de ciertos hechos sucedidos en materia política. Voy a empezar con este webinar entonces con Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí, en dar tu tiempo aquí en nuestro espacio y empezar. Juan Carlos, ¿qué es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente? Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Agradecerte a ti y a CAPA por este espacio para poder compartir algunas reflexiones en torno a los sucesos de las 2 últimas semanas que se han suscitado en nuestro país y que en realidad, claro, son 2 semanas bastante trágicas, con resultado trágico, pero que en realidad no son la causa, sino, digamos, creo, el resultado de una serie de situaciones, procesos que vienen de mucho atrás, ¿no? Que podríamos decir que tienen su origen inmediato en el resultado electoral de 2016, pero que quizás las causas, por la falta de representatividad que tiene la clase política, están mucho más atrás, ¿no? Ingresando al tema de la pregunta que me planteas sobre la vacancia por incapacidad moral, habría que señalar primero lo siguiente, ¿no? La institución de la vacancia es una figura que se utiliza para poder constatar ciertos hechos de carácter objetivo y que den pase a la sucesión presidencial. Estos hechos objetivos hacen imposible que quien ejerce la presidencia de la República lo pueda seguir haciendo. En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el artículo 113, que precisamente también establece la vacancia por incapacidad moral, alude a la muerte del presidente de la República, alude a su renuncia, si es que el presidente de la República en funciones ha salido del país sin autorización del Congreso, o porque eh, el presidente ha sido sancionado, ¿no?, por alguno de los delitos que están contemplados en el artículo 117 de la propia Constitución, ¿no? Traición a la patria, alterar el calendario electoral, no permitir a los órganos electorales funcionar adecuadamente, o por disolver al Congreso de una manera distinta a la contemplada en la propia Constitución, ¿no? Entonces son circunstancias objetivas, no hay espacio en la discusión. Si el presidente murió, pues no puede ejercer la presidencia. Si el presidente renunció, ha ya expresado su voluntad de no querer seguir ejerciendo el cargo. Si es que salió del país, pues sin permiso del Congreso, significa que está huyendo. Y si es que ha sido condenado por estos delitos a los que hacía referencia, pues no hay nada que discutir porque habría una sentencia judicial que así lo establece, ¿no? Entonces, la vacancia es esta figura que permite, constatando estos hechos objetivos, habilitar al Congreso de la República para que inicie el mecanismo de sucesión previsto en el artículo 115, ¿no?, de la Constitución también, que establece que si por impedimento temporal o permanente el presidente de la República no puede estar, ¿no?, quien asume es el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo, y si no está ninguno de los dos, como que es lo que hemos tenido, tiene que asumir
el presidente de la República, ¿no? ¿Y cómo se inserta en este escenario el tema de la vacancia por incapacidad moral? Es que es una causal que está contemplada en el artículo 113.2 y que establece que la presidencia de la República vaca por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, ¿no? Entonces, se supondría que esta causal de incapacidad moral o física también debería ser constatada objetivamente con un hecho que no amerite mayor discusión ni debate, ¿no? Como la muerte, como la renuncia, pero el Congreso de la República la ha ido utilizando de una manera distinta a eso, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? En que dentro de la Constitución también hay mecanismos de control político, el juicio político, el antejuicio, las comisiones investigadoras, la interpelación a los ministros, el pliego de preguntas a los ministros, ¿no? Eh, el voto de confianza que otorga el Congreso al Consejo de Ministros cuando va a asumir funciones, son mecanismos de control político, ¿no? Y que amerita pues un debate, hay procedimientos, hay reglas bastante claras con respecto a cómo aplicarlas. Pero la vacancia por incapacidad moral no se sujeta a esas características y no debiera ser un mecanismo de control político. No obstante, la práctica evidenciada en este Congreso eh, da a entender ello, ¿no? Que se ha cambiado el uso de la vacancia de un mecanismo de constatación objetivo de imposibilidad de que el presidente ejerza el cargo por un mecanismo de control político, porque el Congreso estaría sometiendo a valoración a una suerte de juicio, sin serlo, ¿no? De los actos morales del presidente para seguir ejerciendo el cargo, ¿no? Entonces, para responder con esta introducción a tu pregunta, ¿qué es la vacancia por incapacidad moral? La vacancia es un mecanismo de control de supuestos objetivos que hacen imposible al presidente seguir ejerciendo el cargo. Y el Congreso ha utilizado esta figura de una manera, decimos nosotros, fraudulenta, ¿no? Es decir, dándole un efecto, un significado distinto al que en realidad tiene, sino dándole el significado de ser un mecanismo de control político que no tiene en realidad, ¿no? Claro. Em, Como tú decías, ¿no? Esto viene de hace mucho tiempo en el derecho constitucional, hace 180 años, se señalaba a incapacidad moral eh, que refería a incapacidad mental. O en ese tiempo, ¿cuál sería el sentido a esta afirmación? Te agradezco la pregunta. Mira, al respecto, lo que señalan quienes han investigado el tema, ¿no? Entre ellos Abraham García Chávarri, que es el que mejor ha estudiado la figura, señala de que esta causal se introduce en el siglo XIX, en las constituciones de esa época, y hay que tener presente el contexto, ¿no? En la época, lo moral era lo atinente a lo que hoy conocemos modernamente como salud mental, ¿no? Con lo cual, en la época se decía que alguien no tenía capacidad moral porque adolecía de algún tipo de locura o de problema mental, ¿no? Entonces, el significado original de incapacidad moral está referido a ello, ¿no? A casos supuestos de salud mental, ¿no? Que hoy en día, pues, serían situaciones como esquizofrenia o algún otro tipo de patología psiquiátrica que, pues, haría que la persona no esté en condiciones de poder ejercer un cargo con tanta responsabilidad y sometido a tanta presión, ¿no? ¿Y, y por qué el Tribunal Constitucional dispone la improcedencia a la vacancia señalando una sustracción de la materia? ¿Qué se entendería por este dicho? Bien, para ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Pasa lo siguiente, ¿no? El tribunal no se despega de la figura de un juez y un juez, eh, su función básica y en términos prácticos es resolver un conflicto. Si no hay conflicto, no tiene nada que resolver, ¿no? Y la sustracción de la materia significa eso, ¿no? Es decir, que cuando el tribunal va a resolver la controversia, pues esa controversia ya no existe, ¿no? ¿Y qué es lo que el tribunal ha dicho para sustentar que no hay controversia? El tribunal, más o menos así, ¿no?
En septiembre, el Poder Ejecutivo, representado por Vizcarra, plantea una demanda de conflicto de competencias porque iba a llevarse a cabo una sesión de vacancia, creo que me parece que el viernes 11 o 12 de septiembre. A la fecha, eso ya pasó, no hubo declaración de vacancia en esa oportunidad, ¿no? Además de ello, si bien es cierto, ha habido una última sesión de vacancia del lunes 9 de abril, y en donde ya se le vacó, ¿no? A la fecha ya hay otro presidente, ¿no? Entonces, siendo las cosas como están, ya no hay nada que resolver porque el señor Vizcarra ya no es presidente de la República y además hay otro presidente en funciones que, nuevamente recordando la Constitución, ¿no? Está ocupando el cargo según lo establecido en el artículo 115, ¿no? Ante la renuncia de Merino, ¿no? Queda vacante el cargo de presidente de la República y tiene que darse la sucesión presidencial. Como no había vicepresidentes, tiene que asumir el presidente de la mesa directiva del Congreso, que fue precisamente lo que sucedió el lunes 16 de noviembre, eligiéndose al señor Francisco Sagasti como presidente de la mesa directiva y al día siguiente fue jurado como presidente de la República interino, ¿no? Entonces, el tribunal lo que dice simplemente es que a la fecha en que yo tengo que resolver, ya no hay nada que resolver porque no hay controversia, ¿no? Eh, Eso es lo que el tribunal en buena cuenta dice y ese es el significado de la figura sustracción de la materia, ¿no? Pero frente a ello, no todos estamos de acuerdo, ¿no? Y hay argumentos para cuestionar eso, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no es un juez cualquiera, ¿no? No es un juez de primera instancia, no es un juez de familia, no es un juez penal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, este caso no es un caso común, diario, ¿no? con, eh, con las salvedades, diferencias y con el debido respeto, ¿no? Pero no es que todos los días va a haber una vacancia por incapacidad moral tan seguido como se presenta un caso de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un caso muy atípico, ¿no? Y que además compromete a los dos poderes públicos por excelencia, como el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre la aplicación de una institución como la vacancia por incapacidad moral que nos ha generado todos estos problemas, ¿no? En 2 semanas. Y en una semana, entre el lunes 9 de noviembre y el lunes 16, hemos tenido 3 presidentes, ¿no? Por precisamente la aplicación de esta figura, ¿no? Que ha desencadenado todos estos hechos con la lamentable muerte de 2 jóvenes, ¿no? Y entonces a un sector de la población nos sorprende que el tribunal nos diga que no hay nada que resolver, ¿no? Claro, no habrá nada que resolver si lo vemos desde la perspectiva del expresidente Vizcarra, porque él renunció, no, él fue vacado y él aceptó el pedido de vacancia, ¿no? Pero desde la perspectiva social, colectiva, de las instituciones, del Poder Ejecutivo, Legislativo y de la sociedad toda, sí había cosas para resolver, ¿no? Y entre ellas, que el tribunal, atendiendo a su labor, ¿no? Como intérprete de la Constitución, pueda establecer el significado y sentido de qué entender por incapacidad moral permanente, ¿no? Claro, esto nos deja como en un vacío, ¿no? Y el Tribunal Constitucional debería indicar si realmente existió un golpe de Estado. Con respecto a la figura del golpe de Estado, yo ahí tengo que hacer algunas precisiones, ¿no? El Tribunal Constitucional no va a señalar en ningún caso si ha habido o no ha habido golpe de Estado, ¿no? Lo que el tribunal va a señalar es si es que ha habido un adecuado o no adecuado o correcto, incorrecta ejercicio de las atribuciones y competencias que tiene el poder ejecutivo y o el legislativo en este caso, ¿no? Porque la figura golpe de Estado no es una figura, aunque parezca y quizás les va a sorprender a algunos, ¿no? Pero no es una figura jurídica, ¿no? Es una calificación eh, política que se hace sobre la base de unos hechos que suponen el quebrantamiento del orden constitucional, ¿no? El tribunal establece si es que algo se adecúa o no se adecúa a la Constitución, si algo es constitucional o es inconstitucional, ¿no?
que a partir de lo que el tribunal diga, nosotros podemos señalar si es que eso configura o no configura como golpe de Estado, no en términos de teoría política, es otro aspecto, es otro ámbito de discusión. Pero lo que el tribunal creemos debió haber establecido es la correcta interpretación de qué entender por vacancia por incapacidad moral permanente, quizás en lo que señalabas inicialmente, ¿no? Que alude a un supuesto de salud mental que imposibilita que el presidente siga ejerciendo eh, la presidencia de la República, o que quizás, como lo está sosteniendo el Congreso, que la permanente incapacidad moral es pues un juicio de valor sobre la moralidad de los actos del presidente y en donde el Congreso tiene la más absoluta y amplia discrecionalidad para valorarlo y aplicarlo, o en esa misma línea, claro, que lo puede aplicar, pero bajo ciertas reglas, ¿no? Bajo ciertas reglas bastante claras y que limiten la discrecionalidad propia que tendría el Congreso, ¿no? Porque como me comentaba un colega colombiano, ¿no? Me decía a modo de sorpresa, y que creo que nos puede servir a todos para la reflexión, ¿no? ¿En qué país del mundo a un presidente de la República se lo saca en 8 días, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí es donde el tribunal tenía que cumplir un rol, ¿no? Y por esta salida que los abogados sabemos que esto es una lavada de manos sobre la base de argumentos de carácter procesal, ha eludido un poco la responsabilidad de resolver el problema, ¿no? Porque al no hacerlo, deja abierta la puerta para que esto vuelva a presentarse, ¿no? Ah, ¿se podría considerar que esta respuesta del Tribunal Constitucional vulnera el Estado de Derecho? Esa es una pregunta un poco difícil de responder eh, por lo siguiente, ¿no? En materia jurídica, a veces decimos lo siguiente, ¿no? Que me gusta o no lo que resuelve un juez, es lo que el juez ha resuelto y que tiene que cumplirse. Entonces nosotros podemos trasladar eso al ámbito del Tribunal Constitucional y nos guste o no nos guste, es la decisión del Tribunal Constitucional. Dentro del diseño institucional que tiene el Estado peruano, el tribunal tiene sus atribuciones y sus competencias y adopta decisiones por mayoría, como también la hace el Congreso, ¿no? Y en ese sentido, la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, de una u otra manera, establece una decisión que creo yo que no cierra el debate en sí, ¿no? Porque como no se pronuncia en torno al significado de lo que es incapacidad moral permanente, sino simplemente dice que no tiene nada que resolver, pues el debate va a seguir abierto, ¿no? Puede volver a presentarse otro caso, pero de ahí a que el tribunal haya quebrado el Estado de Derecho, creo que hay una distancia, ¿no? Porque ha resuelto conforme a sus atribuciones y conforme a sus competencias, ¿no? Podemos no estar de acuerdo con lo que ha resuelto y todos y todas nosotros tenemos un derecho a crítica de las resoluciones judiciales y en esa línea, quien te habla, y creo que tú también, estamos ejerciendo ese derecho de crítica de las resoluciones judiciales, ¿no? Eh, y bueno, lo peligroso de la decisión del tribunal es que deja la puerta abierta a que esto nuevamente se pueda volver a presentar, ¿no? Eso es lo realmente peligroso porque al no definir en qué consiste esta figura, y al dejarla así sin un significado, lo que nos está diciendo es que le corresponde al Congreso hacerlo en cada oportunidad que se presente. Esa es una consecuencia de esta sentencia. Y la otra consecuencia es que, bueno, si ya cuando el caso llega al tribunal hay un nuevo presidente, ya no hay nada que resolver, ¿no? Y el tribunal no va a decir nada. Entonces, el presidente Sagasti, quizás de acá a un mes y medio, no sabemos porque la situación política peruana es tan variable, ¿no? Pueda estar siendo cuestionado por algún acto X y se le quiera decir que es un acto de inmoralidad permanente, ¿no? No sé, pues de repente rescata nuevamente estas denuncias iniciales de que había pedido autógrafos a los miembros del MRTA durante la toma de la Embajada de Japón, lo someten a un proceso de vacancia, lo cesan y ponen a otro presidente en el Congreso y ya pues hay un nuevo presidente, ¿no? Llega el Tribunal Constitucional y
bueno, pues no, ya sustracción de la materia porque ya no hay nada que resolver porque ya hay otro presidente, ¿no? Entonces, eso es lo realmente peligroso de esta decisión del Tribunal Constitucional. Mm. Si bien es cierto, el TC es la última instancia aquí en el Perú, pero como tú dices, ¿no? Nosotros tenemos nuestro derecho a la crítica, ¿no? Pero algunas personas quieren pues reclamar, ¿no? Y como un justo derecho. Entonces, ¿qué instancia superior hay después de un tribunal constitucional? A nivel interno, los tribunales constitucionales toman la última palabra en materia de interpretación y aplicación de la Constitución. Entonces, esta decisión que tiene el Tribunal Constitucional no se puede cuestionar ante ninguna autoridad superior dentro del Estado peruano, porque no hay ningún órgano superior al Tribunal Constitucional. Lo que sí he escuchado que se puede hacer, y creo que sí tiene sentido, creo que podríamos hacerlo, pero eso depende, ojo, del Poder Ejecutivo en estos momentos, del gobierno, es solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva, ¿no? Pero ¿en qué sentido? En que la Corte Interamericana evalúe, ¿no? La aplicación de esta figura de incapacidad moral permanente en atención a los distintos estándares, criterios que la Corte Interamericana ya ha ido estableciendo sobre debido proceso en el ámbito parlamentario, ¿no? Es decir, en el ámbito de los juicios políticos, antejuicio y lo demás, la Corte tiene toda una serie de criterios establecidos cuando, por ejemplo, Venezuela, en Ecuador se ha juzgado a magistrados, jueces de los niveles altos de la judicatura, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es pedir eso a la Corte Interamericana. Lo que no le podemos pedir a la Corte es que la Corte nos diga qué es incapacidad moral permanente. Eso no lo va a hacer. Lo que la Corte va a hacer es cómo en el Perú debiera de aplicarse esa causal para hacerla compatible con el debido proceso de acuerdo a las propias decisiones de la Corte. ¿Y por qué la Corte no puede decirnos qué significa incapacidad moral permanente? Porque la incapacidad moral permanente no está en la Convención Americana de Derechos Humanos, está en la Constitución peruana. Y quienes interpretan la Constitución peruana son los órganos del Estado peruano, entre ellos el Tribunal Constitucional, ¿no? Wow. Sí, no, no hay normativa, o sea, todo es peruano, pues, ¿no? Ah, mientras no lo resolvamos nosotros mismos, ahí Con estamos. relación al significado de incapacidad moral permanente, sí, mientras que eso nos corresponde a nosotros, mira, de buena fe lo podría hacer el Parlamento con una ley o en su reglamento del Congreso, lo podría hacer en estos momentos un poco difícil, ¿no? Porque eso pero lo podría hacer el Poder Ejecutivo pidiéndole al Congreso una delegación de facultades, ¿no? Para que se regule la aplicación de esa vacancia por incapacidad moral y bueno, el Tribunal Constitucional ya perdió la oportunidad, ¿no? Podrá haber otro caso quizás y ahí lo hará, ¿no? Pero nos corresponde a nosotros, porque eso está en nuestra Constitución, no está en la Convención Americana. En la Convención Americana se recoge el debido proceso y claro, la Corte Interamericana nos podrá decir, bueno, Perú, si vas a aplicar la incapacidad moral permanente, la tienes que aplicar con estas reglas, siguiendo estas reglas, estos parámetros, ¿no? Pero no nos va a decir qué es, porque eso no está en la convención, está en la Constitución peruana. Bueno, hace unos momentos tú nos estabas explicando de las consecuencias que tendría para el país, ¿no? Pero en sí, si podemos definir uno, dos, tres, ¿cuáles serían las consecuencias más importantes para la presidencia y para el país esta desprotección normativa? Bueno, la consecuencia más grave se da en términos políticos, ¿no? Todo esto es en términos políticos más que jurídicos, ¿no? En términos políticos porque le sigue dando al Congreso un amplio poder discrecional para que evalúe y determine qué es moral y qué es inmoral, ¿no? Ya te comentaba, por ejemplo, si es que se inicia una campaña mediática, ¿no? De que habría vinculaciones del presidente Sagasti con grupos vinculados a la MRTA, ¿no? Ah, no, este señor tiene afinidades con los grupos terroristas,
¿Cómo puede ser posible que avale el terror? ¿Cómo puede ser posible que haya pedido un autógrafo a Serpa Cartolini? ¿Cómo puede ser posible? Y empieza a generar toda esta aura de descrédito de la figura del señor Sagasti. eh, y claro, y empieza la otra narrativa de, oye, ¿qué tan moral es que este señor no tome en cuenta todo el costo social que nos ha tomado la lucha contra el terrorismo y las miles de muertes y víctimas? No debiera seguir un minuto más. Entonces, se genera todo el clima para decir, bueno, este señor es un incapaz moral permanente, ¿no? Eh, y por ahí que le descubran una mentira X, ¿no? Muy banal, ¿no? No sé, de que fraguó notas o que nunca se fue a Estados Unidos como Toledo, ¿no? Que nunca enseñó en una universidad, como dijo Toledo en su momento, ¿no? Eh, y ya es un incapaz moral permanente, ¿no? Entonces, el riesgo está ahí, porque ¿quién va a decir si esas cosas son morales o inmorales? Es el Parlamento, ¿no? ¿Bajo qué parámetro? Bajo ningún parámetro, porque el único parámetro al final va a ser el de los votos, ¿no? Y ya vimos que si es que el presidente en funciones no se adecua un poco a los intereses de los dueños de los partidos que están representados en el Congreso, Acuña, Luna, ¿no? Este, pues se consiguen los 105 votos y lo vacan, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, por eso es que el no haber definido lo que es incapacidad moral permanente y a su vez no haber establecido bajo qué criterio se va a aplicar, deja pues expuesto a la presidencia de la República a que en cualquier momento, si es que los congresistas reúnen el número de votos necesarios, apliquen la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Por cualquier cosa, absolutamente por cualquier situación que ellos consideren que es incapacidad moral permanente, ¿no? Ese es el riesgo, ese es el grave peligro que se cierne sobre la presidencia de la República, ¿no? Y tanto de este gobierno que ya está en transición finalizando, como del que inicie próximamente, dependiendo de quiénes sean las fuerzas políticas que tengan representación y el número de los votos, ¿no? Claro, está totalmente desprotegido el presidente, pero habrá que el próximo Congreso ponerse las pilas para hacer una mm, mejor explicación y detalle sobre este tema. Bueno, hemos escuchado en las redes sociales, ¿no? Que algunas personas hablan sobre eh, como una forma, una alternativa de solución para esta crisis política, la elaboración de una nueva constitución. Otro grupo señala una asamblea constituyente, otros asamblea popular constituyente. ¿Cuáles serían las soluciones concretas que podrían plantearse para poder cambiar esa situación política? Eh, Mira, yo estoy de acuerdo con hacer un cambio de constitución, ¿no? Y en esto me sumo un poco a las razones que el profesor Francisco Iguren y también César Landa en un momento han planteado, ¿no? Para empezar, la constitución del 93 es producto de un golpe de Estado de Fujimori, ¿no? Y con todas las consecuencias que ello nos trae, ¿no? Pero además de eso tiene varios problemas en el diseño de las relaciones entre poderes, ¿no? Que en otros casos el tribunal ha tratado, el tribunal constitucional, ¿no? Ha ido ordenando, arreglando, pero en este lo ha dejado pasar, ¿no? Eh, Ahora, lo cierto es que toda esta crisis, y creo que es importante ello, ¿no? Tener presente que las constituciones por sí mismas no solucionan ningún problema práctico si es que lo que la constitución promete no se lleva a la realidad, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? La constitución establece, ¿no? Que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias, ¿no? Y sin embargo, en el mercado laboral informal nadie trabaja menos de 12 horas, ¿no? Entonces, ahí tienes un desfase entre la letra de la Constitución y lo que dice la realidad. Entonces, las constituciones por sí mismas son interesantes como declaraciones de principios, es cierto, pero que por sí mismas no llegan a solucionar todos los problemas, con lo cual eh, hay que tener presente que no es que teniendo una nueva constitución de la noche a la mañana todos nuestros problemas se van a solucionar, ¿no? Yo creo que hay que cambiar la constitución, pero teniendo en cuenta que es un pacto social
para que todos los que estamos metidos en la comunidad política, en la sociedad, asumamos conscientemente cuáles son esas promesas que tiene una constitución y las llevemos a la práctica, ¿no? Y el llevarlo a la práctica no solo está en el cambio de constitución, sino que además de ello hay que generar toda una legislación y más que la legislación, cambiar todo el aparato de la administración pública para que ellos lo cumplan, ¿no? Y yo he tenido una experiencia breve y corta en el Ministerio de Trabajo y te puedo comentar, ¿no? Que hubo una reforma del 2012, ¿no? Para implementar o potenciar la inspección del trabajo, se incrementaron las multas para en el caso de infracciones laborales, ¿no? Las multas subieron al 200% como tope, ¿no? Y lo que me llamó la atención era que continuamente estaban llegando al ministerio, eh, creo que legítimamente también, ¿no? Los representantes empresariales, ¿no? Para averiguar cómo iba el reglamento, cómo se estaba regulando la aplicación de las multas, ¿no? Y tener reuniones de coordinación con el aparato técnico del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y la contraparte, que eran los sindicatos, no hacía acto de presencia, ¿no? Entonces, ahí hay un descuido, ¿no? Digamos, hay unos que están interesados y otros no, cuando en realidad al finalmente sale el reglamento morigera el impacto inicial del cambio legal, ¿no? Y se reserva estas multas muy altas para trabajo forzoso, trabajo infantil y, y nada más, creo, ¿no? Cuando en realidad la vocación de la ley era de aplicación general a todo tipo de infracción laboral, ¿no? Entonces, eso creo que te grafica lo siguiente, ¿no? Que si las organizaciones de sociedad civil no estamos presentes dentro del todo el proceso de diseño normativo hasta la aplicación del reglamento, la aplicación de las mismas luego en la práctica no va a ser lo que dice la Constitución o lo que dice la ley, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que dar un cambio de constitución, hay cosas que deben mejorarse, cosas que deben diseñarse o rediseñarse, ¿no? Y mejorarse, pero que no basta con cambiar la constitución. El problema que hemos tenido en las 2 últimas semanas, y te comentaba al inicio, ¿no? Es un problema de crisis de representatividad. Las personas que ejercen nuestra representación política en el Congreso de la República, si bien es cierto, nosotros los hemos elegido, una vez que los hemos elegido, creo que es responsabilidad de todos y de todas, ¿no? No tenemos mayor vinculación con ellos, ¿no? Y esto es porque los partidos políticos ya no representan intereses de la ciudadanía, de la sociedad, ¿no? Sino que representan los intereses de dos personas o dos factores, básicamente, ¿no? El dueño del partido y el que financió la campaña del congresista electo. Y no hay otros intereses representados en el Congreso. Entonces, sectores vulnerables como las poblaciones LGTBI, afrodescendientes, organizaciones de mujeres, organizaciones de protección en niños y adolescentes, están ausentes quizás dentro del Congreso con representación, ¿no? ¿Y por qué es importante la representación política? Porque la representación política es la que al final vota, ¿no? Si bien es cierto, hay un cúmulo muy grande de ONGs, de organizaciones de sociedad civil que hacen incidencia en los pasillos del Congreso, participan en las comisiones del Congreso especializadas y presentan informes, debaten y todo lo demás, esas organizaciones no votan. Quienes votan son los congresistas, ¿no? Y los congresistas siempre cambian su voto cuando el tema llega al Pleno del Congreso, porque cuando llega el Pleno del Congreso ya no están las ONGs, ya no están los técnicos, ya no están los especialistas, los que están simplemente son los que dirigen los partidos o los voceros parlamentarios, que son los que traducen la voluntad del dirigente del partido y que ordena votar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un problema de falta de representatividad, ¿no? Nos desconectamos de nuestros representantes políticos después del día de la elección. A mí me causa asombro un tema. Cuando Vizcarra, cuando se da toda esta situación, eh, Vizcarra podía haber pedido un amparo al TC por una segunda vacancia, ¿no? Y su medida cautelar, su amparo. No entiendo por qué
no llegó a presentarla. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Eh, yo coincido contigo, él podía haber planteado un proceso de amparo o incluso pedir una medida cautelar en el mismo conflicto de competencias, ¿no? Lo que yo entiendo es que aquí Vizcarra debió haber hecho un cálculo político, ¿no? ¿Y por qué? Hay que recordar, pues, ¿no? Que él está siendo actualmente investigado, ¿no? Tanto por los casos de Richard Cisneros con respecto a su presunta contratación con tráfico de influencias, es decir, con la recomendación de Vizcarra para que se le contrate como consultor en el Ministerio de Cultura, por un lado, y por otro lado, a partir de los audios que se filtraron, ¿no? En el mes de septiembre, en donde Vizcarra, junto con su personal de confianza en Palacio, se reunía para concordar, coordinar el contenido de las declaraciones que iban a dar ante la fiscalía. Entonces, Vizcarra está siendo investigado por eso. Y además se ha vuelto se ha revivido, ¿no? Las investigaciones producto de las obras de su época como gobernador de Moquegua, ¿no? Entonces, yo creo que él al final decidió no seguir dando pelea, ¿no? Quizás por el temor a que se filtre más información, ¿no? Por un lado, y por otro lado, porque ya creo que estaba pensando en hacer lo que ahora está anunciando que va a hacer, ¿no? Que es lanzarse como candidato al Congreso de la República, ¿no? Eh, Paradójicamente para buscar impunidad, pues, ¿no? Porque va a tener la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y teniendo inmunidad parlamentaria no va a poder ser detenido o procesado si es que el Congreso no le levanta la inmunidad, ¿no? Entonces, yo creo que Vizcarra básicamente dio la decisión del Congreso de vacarlo por cálculo político, ¿no? Por cálculo político para eludir las investigaciones que actualmente ya tienen curso, ¿no? Y no sé si recordarás, se filtró un audio de Patricia del Río, me parece, ¿no? Que ella señalaba, habría que evaluar también qué tan cierto o que no tanto sea, pero que decía, ¿no? Justo esos días previos a la última vacancia, que ella decía que conversaba con Rafael Vela, ¿no? El coordinador del equipo especial Abajato, y que este señor le comentaba, ¿no? Que el caso de Vizcarra era el más sólido, tenía más pruebas y que ya estaban por iniciar, ¿no? La formalización de la investigación y luego el juicio esperando que salga el 28 nomás, ¿no? Entonces, creería yo que Vizcarra evaluó todo el escenario y dijo, no, ya no peleo ya porque saliendo de la presidencia me puede pasar lo que le pasó a PPK, ¿no? Que PPK al día siguiente que sale de la presidencia de la República le allanan a primera hora del día todos sus domicilios en San Isidro y en Chaclacayo, me parece, ¿no? Y en el transcurso de la tarde de ese mismo día están presentando una solicitud de detención preliminar, ¿no? Y claro, para eludir todo eso, ya Vizcarra pensando en el futuro, mejor me resguardo y me voy al Congreso y ya no peleo más, ¿no? Porque todavía está a tiempo de inscribirse como candidato en una lista congresal, ¿no? Y entiendo que está en conversaciones, por lo que se ha filtrado en prensa, ¿no? Con el que era el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ¿no? Entonces, básicamente por cálculo político. ¿Jurídicamente pudo haberla peleado? Sí, pudo haberla peleado, ¿no? Ya sea a través de una acción de amparo o pidiendo una medida cautelar en el proceso competencial que ya ha sido resuelto. Sí, justo estaba escuchando toda esta situación que hubo con Vizcarra, pero cuando el Congreso justamente dio la vacancia, no había todavía una investigación, ¿no? Con un debido sustento. Incluso ahorita no existe un sustento y a veces también la fiscalía no hace acusaciones contra otros procesados también que son expresidentes. Entonces hay bastante, ya no sé cuántos, 4 años creo que ya vienen estas investigaciones. Entonces con Vizcarra sería 2, 3 años más para que acusen. O sea, y si todavía no hay dicen que hay una prueba, pero si van a hacer pruebas acerca de un dicho, deberán de tener algo sustentado también para que sea una prueba, ¿no?
claro, ¿no? En esta materia, bueno, yo no soy penalista, pero la Corte Suprema eh, tiene unos criterios, ¿no? O sea, por ejemplo, por el tema de los audios de Cisneros, ¿no? Y por esta declaración de este aspirante a colaborador eficaz, surge lo que se llama sospecha simple, ¿no? Y esta sospecha simple habilita que el fiscal inicie investigaciones, ¿no? Y nada más, ¿no? Pues, y eso supone que hay que seguir investigando. Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, con respecto a los audios de Cisneros, con independencia de todo el contenido que se dijo, que nada de mucho de lo que dijo Cisneros no tiene mucha relevancia penal, pero sí son indicios para decir, bueno, si es que cuáles serán los niveles de cercanía de Cisneros con Vizcarra para efectos de poder corroborar que hubo algún tipo de negociación incompatible de Vizcarra con los ministros de Cultura para que lo contraten, por un lado, ¿no? Con lo cual tendrá pues que citar a declarar a la ministra de Cultura de esa época, que ya la han citado, me parece, y que incluso por ahí en un medio leí que había pedido ser colaborador eficaz también, ¿no? Además de eso, se tiene que pues pedir las bases del contrato que tiene Cisneros, ¿no? Los informes de resultados de las consultorías que él prestó, de los servicios que él brindó, ¿no? Para evaluar entre lo que piden, contratan, y dentro de ese expediente, pues, como sabemos, en el Estado se hace una suerte de mapeo de mercado, ¿no? Donde no solamente le pides a un consultor, sino pides tres, cuatro, alternativas y verificar todo eso dentro de ese expediente. Entonces, ahí hay más labor investigadora, además del audio, ¿no? Además, claro, tendrá que citarse a Vizcarra, tendrá que citarse a Cisneros, que declare uno el otro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tienes el tema de la coordinación para dar las declaraciones ante la Fiscalía y ante la Comisión de Fiscalización. Y ahí surge el tema del número de veces que Cisneros fue a Palacio de Gobierno, ¿no? Y estas contradicciones en si fue dos, fue tres, y ahora resulta que son como seis, y en función a eso, el Ministerio Público hizo un peritaje, ¿no? A los equipos de registro de visitas de Palacio de Gobierno y determinó que había habido manipulación, ¿no? Y ahí eso está corroborando un poco el porqué, el ánimo de coordinar las coordinaciones, ¿no? De coordinar, digamos, las declaraciones de la ex secretaria Karen Roca, creo, y de la que fue secretaria general de Palacio, ¿no? Miriam Morales, ¿no? Entonces, o sea, esos audios han permitido generar sospechas respecto de que podría haber ciertos hechos ilícitos y te dan pie a seguir investigando, pero por sí solos, no, con eso no vas a ir a acusar y vas a obtener una condena para alguien, ¿no? Y en relación con esto que se ha filtrado el comercio hace 15 días y que motivó todo este tema de la vacancia segunda, entiendo, las declaraciones de un aspirante a colaborador. Es decir, lo que él declara luego tiene que ser corroborado y eso no solo lo corrobora el fiscal, sino también un juez quien autoriza que sea colaborador eficaz o no. Eso supone pues que no basta con la declaración, hay que ver si dice que Vizcarra ingresó a un domicilio, a un lugar, pues que haya un registro fílmico, fotográfico, alguna grabación adicional, si hay entregas de dinero, ese dinero debe haber salido de algún lugar, hay que corroborar el movimiento bancario. Ahora, si Vizcarra ese dinero lo recibió, ¿a dónde lo depositó? ¿A dónde lo mandó? ¿Cuál es su círculo cercano para ver el movimiento de flujo de patrimonio, para ver si es que por ahí, como suelen hacer, ¿no? Lo que le llaman el pitufeo, ¿no? Entonces, ya me compro un carro, mi hijo se compra otro carro, como hizo Alarcón, ¿no? Que hizo comprar carros a sus hijos para, y para luego decir que él era su hobby, pues, ¿no? Comprar y vender carros era su hobby, ¿no? Entonces, como lo que quiero dar a entender es que lo que hemos visto en medios de prensa en los últimos 15 días respecto del señor Vizcarra, en realidad no son pruebas concluyentes ni definitivas, no son pruebas iniciales que deben dar pie a una investigación, ¿no? Y sin embargo, con la debilidad probatoria esta que te señalo, el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Además, asumiendo valoración sobre hechos que son de carácter penal, que ya están siendo investigados por la Fiscalía, ¿no? Y que no son competencia del Congreso de la República, ¿no? Entonces, ahí pues se da esta situación producto de, en realidad, un conflicto político de intereses que se ven afectados por decisiones del gobierno frente a los intereses representados en el Congreso, ¿no? El gobierno ha asumido como
bandera de batalla, bueno, el de gobierno de Vizcarra, ¿no? Eh, la, el mantenimiento de la reforma universitaria, que en realidad creo que llegó a ser el verdadero motivo de las marchas, ¿no? Por eso es que tenemos tanto joven eh, que marchó, ¿no? Durante el 12 y el 14, ¿no? Sin contar lo del 11 y 10 que también salieron, pero no tan masivamente, pero que fueron en realidad el móvil, ¿no? Porque si recordamos, el día 9 de noviembre, luego de la vacancia, al día siguiente se anuncia que debiliten las facultades de SUNEDU y a Antero Flores Arauz declarando que las universidades no licenciadas merecían otra oportunidad. Esos dos elementos fueron los que en realidad gatillaron la multitudinaria salida de miles de jóvenes, no solo en Lima, sino también en distintas ciudades del país. Entonces, esa política de mantener la reforma universitaria, pues lesionaba directamente del grupo Acuña en Alianza para el Progreso, que como sabemos tiene más de una universidad, y a su vez las de UPP, que su universidad ya no había sido licenciada, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. La educación pasó a ser la manzana de la discordia aquí y grandes intereses, ¿no? Millonarios para querer tener el poder educativo. Y los jóvenes, sobre todo, que son los que pagan, ¿no? Y han estado en estas marchas también. Entonces, hay que, bueno, hay que también poder explicar a los chicos que hay que ver a dónde se inscriben, ¿no? Dónde van a estudiar para evitar que estas personas pues obtengan lucro y que van a querer hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, o sea, tienes acá dos cosas, ¿no? Por un lado, la defensa de la educación como bien público y por otro lado, la defensa del negocio de la educación, ¿no? Entonces, ese ha sido en realidad todo lo que está detrás de todo este conflicto político, ¿no? Sí, así es. Bueno, Juan Carlos, yo creo que te hemos cogido así tu tiempo para hacerte varias preguntas porque estábamos con varias dudas y quería preguntar, decirte, ¿cuál sería tu mensaje a los estudiantes, a los profesionales de aquí del Perú, también del exterior que nos están viendo? Y que en el exterior también han estado preocupados, ¿no? Por esta situación política y sobre todo con la participación de la mayoría de los protestantes como los jóvenes de estudiantes. Bueno, yo creo que hay que llamar la atención sobre algunas cosas, ¿no? La situación política en el Perú, eh, vivimos en una situación de crisis permanente, ¿no? No es que hasta antes de esto hayamos estado tranquilos, ¿no? O que no haya pasado nada. No, al contrario, creo que aquí el profesor César Landa señala algo, ¿no? Que en el Perú lo normal es la emergencia y la crisis, ¿no? Y voy a graficarlo así, ¿no? Fenómeno del niño, fenómeno de la niña, huelgas, marchas de sectores laborales que ven postergados sus derechos laborales, una situación de permanente violencia contra la mujer, ¿no? Eh, también por otro lado están en grupos que defienden, ¿no? Creo que con legitimidad una visión de las cosas con respecto a la protección del derecho a la vida, la prohibición del aborto, masivamente, ¿no? Pero que también están ahí presentes en el debate público y que no tienen presencia en medios de comunicación masivo, ¿no? Por otro lado, la crisis política es lo que realmente salta a los medios de comunicación, pero esas crisis políticas, la disolución del Congreso, la renuncia de PPK, esta vacancia de Vizcarra y otras que van a seguir viniendo, ¿no? En realidad nos demuestran algo, que hay una fractura social entre la constitución, ¿no? Y lo que está ahí, y lo que sucede en la práctica, ¿no? Con lo cual hay que volver a conciliar, ¿no? Las promesas de una constitución con lo que pasa en la realidad, en la cotidianidad y en el día a día, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que debemos apuntar hacia un proceso constituyente que no sea apresurado, ¿no? Que sea amplio, que se debata largamente, ¿no?
que no se llegue a hacer solo parches, como está apuntando un sector del empresariado y de los medios de comunicación, ¿no? Ya habla solamente de arreglar algunas cosas vía reforma constitucional, pero la reforma la va a hacer el Congreso, este Congreso o el que se ha elegido el siguiente periodo, que además va a ser con los mismos partidos que tienen hoy inscripción y no otros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apuntar a un proceso constituyente amplio, plural, en donde podamos compartir distintas visiones del mundo y en donde finalmente formemos espacios de representación que realmente representen a todos los sectores o a la mayor cantidad de sectores e intereses de la sociedad, y en eso a los jóvenes, que son los que han marchado masivamente, a estar atentos, ¿no? Y a empezar a participar activamente en política, ¿no? Creo que tú, Carolina y yo somos parte de la generación que nacimos en los 80, ¿no? Y nosotros la adolescencia la vivimos entre el 90, 97, y en realidad vivimos el desprestigio que generó el fujimorismo respecto de la participación política, ¿no? Y somos, digamos, la generación de la antipolítica, algunos de los cuales, algunos sectores de nuestra generación marcharon para que caiga el gobierno de Fujimori, pero que luego nos quedamos en eso nada más y ahí quedó, ¿no? Porque finalmente el problema principal y transversal que teníamos, falta de representación, que era la corrupción, ha seguido presente, ¿no? Y los jóvenes que hoy han marchado y que han puesto, digamos, en el debate público todos los problemas que se tiene de representatividad, que estemos y sigamos atentos, ¿no? Porque el problema de la corrupción sigue estando presente en el país, y la crisis de representatividad tiene que ser superada, y para ello se necesita la participación activa de todas y de todos, ¿no? Bueno, acá tengo una pregunta, a ver, de Julio Huerta. A ver, Julio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Una pregunta. Yo estuve leyendo el cuaderno de debates cuando vacaron a Fujimori y concuerdo con lo que dice el ponente respecto a que los indicios delictivos no deberían, algo así entendí, me corrigen si es que me equivoco, por favor, porque tampoco quiero colocar palabras en el ponente que no ha dicho, pero entendí que, y si lo ha dicho, lo comparto, es que los indicios delictivos no deberían, pues, sumar para la vacancia. Si esto es así, este, la vacancia de Fujimori en ese extremo, porque hubieron otros extremos que fundamentaron su vacancia, pero en el extremo de actos de corrupción de Fujimori estaría mal fundamentado. No sé si me dejo captar la idea o cuál es su parecer, doctor Díaz. Claro, a ver, lo que sucede es que hay que tener en cuenta que el caso de Fujimori es un poco diferente, ¿no? Porque en el caso de Fujimori, recordarás que se filtraban los audios Curi Montesinos, y el contexto era totalmente diferente, ¿no? Hay algunas cosas que se puede extraer de la situación que pasó con Fujimori, entre ellas, mira, en él ocurren varios supuestos. Primero, que él renuncia por fax, y además, si bien es cierto, había salido con un permiso para ir a la PEP, ¿no? A la PEC, termina desviándose hacia Japón, ¿no? Y no retorna. Entonces, él podría haber sido vacado por las otras causales, ya sea por la de renuncia o ya sea por la de salir sin permiso del país, claro, interpretando, ¿no? Pero lo que en ese momento se quiso dar fue una señal así contundente, y creo que ahí empezó la desnaturalización de la figura de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Porque, como comentábamos en esta entrevista al inicio, ¿no? Esta figura se introduce para solamente hablar de supuestos de salud mental, pero con Fujimori viene la desnaturalización para hacer juicios de valor sobre el comportamiento del presidente, ¿no? Y ese es el antecedente que ha generado que hoy en día todo acto presidencial se califique moral o inmoralmente, ¿no? Yo soy de la idea que en realidad debería de circunscribirse esta causal, o reformarse o eliminarse por otra que sea más clara, ¿no? Pero no así para que se incluya, o por su amplitud, ¿no? Actos que deban ser investigados penalmente, ¿no? Ok. No sé si me permiten una última pregunta, abusando del tiempo, si fuera muy amable, por favor, o no sé, quedo atento a lo que me digan, por favor. Sí, Julio, algo breve. Sí, bastante breve.
Eh, Tengo un razonamiento, no sé qué tan correcto sea. La vacancia a Vizcarra me parece arbitraria. Y creo que el TC, pues, si se ponía a analizar eso, también iba a concluir que era arbitrario. Y me pongo a pensar, en un Estado democrático, pues las decisiones arbitrarias de las autoridades no deben ser aceptadas, entonces por lo tanto deberían ser anuladas. Y si son anuladas, entonces Vizcarra debería regresar. No sé qué, no sé, ese razonamiento que tengo, de repente es incorrecto, pero me gustaría, si usted tuviese una opinión respecto a ese razonamiento, pues, insisto, puede ser equivocado, pero me gustaría saber si es que me equivoco, por qué me equivoco y en qué me equivoco. No, no es equivocado, ¿no? Pero esa solución es, se desprende, ¿no? Del artículo 113 del Código Procesal Constitucional, en el sentido de que si es que el tribunal determina que ha habido un ejercicio irregular de competencias, cabe una nulidad, ¿no? La nulidad es traerte todo hasta donde se presentó el vicio de nulidad. No obstante, y en esto sí es algo quizás para quienes no estén muy involucrados con el día a día de lo que el tribunal trabaja, ¿no? Y más, el tribunal tiene ya 20 años de funcionamiento. En una demanda siempre hay dos extremos, ¿no? O le das la razón al demandante o no se la das. O declaras fundada o declaras infundada, ¿no? Y los jueces siempre son así, ¿no? Fundada, infundada, o se van por el término medio que es fundada en parte. Es decir, te dan no todo lo que pediste, sino parte de lo que pides, ¿no? Y en ese punto el tribunal tiene, pues, entre esos dos extremos un amplio abanico de posibilidades. Y entre eso lo que podría haber señalado es, ¿no? Lo siguiente, que en efecto ha habido arbitrariedad en el procedimiento de vacancia a Vizcarra, que se ha desnaturalizado la figura de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Pero que debido a que Vizcarra consintió, aceptó la vacancia, no planteó ninguna medida cautelar ni nada por el estilo, y ya habiendo un nuevo presidente de la República, pues digamos que la decisión mira hacia el futuro, dejando sentado así que la vacancia tal y como se llevó a cabo fue inconstitucional, ¿no? Es parte de las opciones que pudo haber optado o por las que pudo haber optado el Tribunal Constitucional, y es más, es la opción por la que optó la magistrada Marianela Ledesma en su voto, porque ella era la ponente del caso, ¿no? Y así lo señala en su proyecto, que además cuenta con el voto además de Carlos Ramos, ¿no? Eh, digamos, hay opciones y el tribunal las tenía, ¿no? Para poder generar estabilidad, porque no nos olvidemos de esto, ¿no? El tribunal, eh, al resolver estos conflictos de competencia, también se convierte en una suerte de árbitro entre los poderes públicos, y su función además es la de pacificar estos conflictos, ¿no? Y esta pacificación no necesariamente lleva a que le dé la razón todo a una parte o todo a la otra, ¿no? Sino que puede tomar soluciones intermedias. Y esta era una de esas soluciones intermedias por las que optó la magistrada Ledesma en su ponencia, ¿no? Así es, Juan Carlos, yo te agradezco mucho otra vez por estar aquí con nosotros y en otra ocasión esperamos tenerte también disponible para hacerte cualquier otra consulta, otra pregunta del ámbito político u otro, qué sé yo, pero siempre ahí tener la amistad a partir de ahora con todo con toda esta situación que estamos viviendo y no vaya a ser que el próximo mes tengamos alguna Otro otra presidente, sorpresa, ¿no? otro presidente. Pues ojalá Dios no quiera. Pero bueno, yo encantado y a tu disposición para cualquier otra ocasión. Ya. Ok. Muchas gracias, amigos de Capa. Es todo por ahora. Cualquier consulta nos se puede estar escribiendo. Le agradecemos la participación. Esto va a estar en YouTube, también en nuestras redes para que ustedes nos puedan ver. Y nos estamos viendo, amigos. Adiós.